Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Andri, Shasha, Nacho, Alex, Darina, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal tú? Pues Buenas bien, Buenas. tardes. por lo menos puedo hablar ya desde hace ya una semana y pico casi al 100%. Bueno, hoy no nos podemos quejar de toda la compañía. Lo primero, darles las gracias a todos, que es un gustazo teneros aquí y que os paséis y que compartáis el tiempo conmigo y con la gente que nos ve. Es un placer Eh, estar con este Dream Team, así lo digo. Bueno, está claro con la compañía que tengo que vamos a hablar de Ucrania. Ya se hacía tiempo que no te veía. Alex también es de los que menos veía, pero quiero empezar por ti. Si quieres un poco, ¿cómo estás viendo la situación? Y si quieres, vamos a empezar por lo de Kursk. Si quieres, ¿cómo estás viendo la situación y qué te parece que Ucrania haya invadido Rusia? Que está claro que es para defenderse. Bueno, a ver, yo no sé si esto se puede llamar Ucrania ha invadido a Rusia. No pongamos aquí este tipo de etiquetas porque me parece que o lo que está haciendo Ucrania no es que está invadiendo Rusia. Ucrania se está defendiendo. Esto hay que tener en cuenta. No vayamos aquí a presentar a Ucrania como un agresor, invador o nada de esto. Ucrania se está defendiendo. Esto es tal cual. Zelensky no para de repetir que los objetivos de esta operación se cumplen cada día o cada cuanto estaban llegando los informes de Sirsky y que están muy orgullosos del avance del ejército y que parece que la finalidad de todo esto es tener, tener algo con que luego poder negociar. Es lo que parece que están diciendo ellos, ¿no? Que es algo que ellos están ahora ganando para luego tener pues esta fuerza para negociar en futuras, como ya muchos les nombran futuras negociaciones de paz. Ya se están metiendo las palabras como negociaciones, de que tenemos que buscar, tenemos que hablar, tenemos que sentarnos y tal. Desde mi punto de vista, a mí me parece es muy buena operación desde el punto de vista de motivar a la gente, que la gente ya lleva bastante tiempo desesperada, tanto los ucranianos que no están luchando tanto como los militares que sí que están ahí, están en la primera línea y están desesperados. Me parece muy buena operación desde el punto de vista de que Rusia no estaba preparada para esto, entonces no han tenido ningún tipo de contenido propagandista para explicar qué está pasando. Entonces, en las noticias que no en las noticias principales, las cadenas principales no, pero en otros medios a lo mejor menos controlados sí que salieron las noticias tal cual que Ucrania ha entrado en Rusia. Entonces, Rusia no estaba preparada este ataque. A mí me parece todo esto, todo tiene razón desde el punto de vista de motivar a la gente y darles un poco más de, pues, que no, la gente está desesperada. Estoy hablando con mi familia a diario y es verdad que esta contraofensiva les ha dado un poco la vida, es verdad. Pero desde mi punto de vista, yo no sé hasta qué punto ellos pueden avanzar y nadie lo sabe hasta qué punto ellos van a tener las fuerzas de seguir. Si esto realmente va a dar algún poder en las negociaciones, si estas negociaciones pasan en algún momento, si esto al final va a cambiar a favor la opinión de Europa y de Estados Unidos sobre cuánto más tienen que apoyar a Ucrania, si esto va a cambiar algo de verdad. Esto de momento no sabe nadie. Entonces es muy difícil valorar esto sin saber realmente qué resultados al final esto va a llevar a Ucrania. Entonces me parece muy buena idea desde mi punto de vista, pero de momento no sé hasta qué punto nos sirva. Si queréis, como Alex está en Rusia, desde allí, ¿cómo se está viendo todo lo que está sucediendo en Kursk? Belgorod también. Bueno, ahora si te soy sincero, hace tiempo que no se habla demasiado en las noticias. No es algo atractivo de lo que hablar, pero en los primeros momentos Ok. sí que hubo bastante eco. Mm. Primero porque hacía desde la Segunda Guerra Mundial que nadie invadía territorio ruso.
Naturalmente, Ucrania no pretende quedarse con esa provincia, tiene otro objetivo, pero igualmente para Rusia es un shock. No están preparados y también se dio eco a la ineficiencia, porque es como, ¿cómo puede ser que estés luchando contra un país en su territorio y te entren en tu territorio y ocupen una provincia tuya, una parte de una provincia tuya? Por ejemplo, una de las cosas que se criticó es que hubiera tantos reclutas sin experiencia defendiendo Kursk, que es una de las razones por las cuales las tropas ucranianas tuvieron cierta facilidad para entrar. De hecho, algunos medios independientes rusos ya lo decían, que hay reclutas que tenían 18, 19, 20 años, son gente que, si bien no están legalmente obligados, seguramente recibieron presiones para estar allí. Entonces no sabían ni prácticamente a lo que se estaban apuntando. Y bueno, también ha dado algo de gasolina a cierta propaganda rusa que defiende que Ucrania es nazi, porque los nazis entraron en el 41, pues ahora sus descendientes han repetido. Es ya, como bien sabéis los que estáis aquí, uno de los mantras de la propaganda rusa es que Ucrania es nazi. A pesar de que no es así, cualquier excusa para ellos para decirlo es buena. Incluso cuando Putin estaba con las madres de las víctimas del atentado Beslan en 20 de agosto, incluso en un momento como ese que no tiene nada que ver, habló de neonazis ucranianos. Andri, ¿qué te parece lo que cuenta Alex desde Rusia? Y bueno, también un poco comentando también lo que ha dicho Sasha. Sí, a ver, con respecto a lo de Kursk, efectivamente, cuando vimos los vehículos Stryker, se hablaba de los Challenger porque pertenecen a la 82 Brigada Aeromóvil. Los rusos querían vender ese relato de nos están invadiendo la OTAN, los nazis, etc., etc. Pero bueno, es ridículo. Se vio que efectivamente eran tropas de élite, pero del ejército ucraniano, y que la operación para mí es muy buena porque realmente ha conseguido afectar en todos los ámbitos. Ha desnudado al ejército ruso, que los últimos meses, desde más bien la ofensiva que comenzaron el 10 de octubre de 2023 en Avdiivka, tenían la iniciativa en todo el campo de batalla. Y aquí de repente Ucrania en tres días, si no me equivoco, consigue penetrar casi 40 kilómetros. A la moral de la gente, de los soldados, obviamente sube. Se enseña que Rusia no es tan potente, porque claro, enseguida Sirsky ha comentado que hay 600 prisioneros rusos, o sea, reclutas que al final son chavales de 18, 19, 20 años que no deberían estar ahí, por lo que dijo Putin. Putin dijo que nunca se van a enfrentar en el campo de batalla los que están haciendo la mili, pero se han enfrentado, han sido capturados y para Ucrania es una buena baza para intentar intercambiarlos por prisioneros que Rusia se niega a entregar, como pueden ser los defensores de Azovstal, como pueden ser, digamos, figuras estratégicas para Rusia que los tienen encarcelados desde hace 1, 2, 5 años, y Ucrania, pues teniendo estos chavales, los reclutas, puede usarlos como, digamos, llave negociadora. Y también una de las cosas que dijo Sirsky y que se confirmó es que más o menos unos 30.000 hombres se han movilizado. Estamos hablando no solo de reservas, sino entre 10 y 12 brigadas desplegadas, como pueden ser al norte de Kharkiv, en Kupiansk, en Chasiv Yar, por ejemplo, y que eso alivia la presión al ejército pues, en las zonas del Donbass. El único punto que no han quitado ni un hombre es en Pokrovsk, que, bueno, que luego hablaremos de él, que es donde los rusos están intentando presionar al máximo. Pero en los otros frentes ya los rusos no atacan, pero porque han tenido que retirar una buena parte de esas fuerzas para llevarlas a Kursk. En general, para mí esa operación ya os digo, cambió todo e incluso los socios occidentales han empezado a evaluar si enviar, por ejemplo, ahora Estados Unidos está pensando las bombas planeadoras AGM-158 para los F-16 y bueno,
Es como que ha dado el ánimo no solo al pueblo ucraniano y al ejército, sino también a los socios que ven que Ucrania no es un actor pasivo que solo es atacado, sino que puede en el momento adecuado dar la vuelta a la situación. Darina, tú que estás allí en Ucrania, ya lo hemos comentado en algún otro programa, cómo se vive la situación y cómo la has vivido hasta tú misma desde allí. Aparte de eso, también hemos comentado cómo ante los éxitos ucranianos en el frente, cómo Rusia ataca a población civil, lo hace siempre en respuesta a los éxitos que tienen los militares ucranianos. ¿Cómo estás viendo también las últimas horas y ya después de unos días de que se ha podido analizar lo de Kursk? También, ¿cuál es tu punto de vista sobre todo lo que está sucediendo? Bueno, en esta semana comenzó el año lectivo. Esto es lo primero. Desde septiembre comenzamos clases y fueron atacadas varias ciudades. Si comenzó desde el lunes, tuvimos un ataque masivo a todo el país, pero yo estoy en la capital y en la capital atacaron un centro educativo al que iba mi esposo. Ahí Pues, había muchos extranjeros y nosotros teníamos también estudiantes extranjeros ahí, justo a donde había caído en el edificio de al lado, que también fue perjudicado. Además, ahí hay campus no solo universitarios, sino también de colegio. Hay un liceo. Y, y era justo antes de la formación general. En Ucrania hay una tradición. Bueno, la hay casi en toda la ex Unión Soviética y está tratando de cambiar esa tradición, pero hay algo clave, que el primer día de clases se reúnen todos los chicos, se reúnen los estudiantes de primer curso para obtener su estudiantil y obtener como el primer discurso y conocerse. En las escuelas hacen una formación en donde vienen los padres, los estudiantes, los abuelos, los tíos, todos. Ahora se trata de no hacerlo masivo, pero cada padre lleva a su hijo al colegio y es el primer día y es el discurso del director. Se hace el minuto de silencio por todos los caídos y las víctimas de la guerra. Se habla sobre la guerra, se habla sobre la seguridad y un poco antes de eso, es decir, cuando la gente despertaba para viajar a las escuelas, para alistarse y todo, empezaron estos ataques. Eh, no es de asombro que los días siguientes atacaron otras ciudades y entre todos los ataques siempre estaban sitios educativos. Podemos hablar de Poltava, eh, víctimas, heridos, igual es un instituto educativo que además de eso, todo lo que le rodeaba, edificios residenciales, también de comercio, vehículos, también destruido, destrozado, afectado de alguna manera. Hay muertos, hay niños muertos. También tenemos Lviv, por ejemplo. Lviv también atacado. Estamos hablando que está, pero al borde, o sea, ahí cerca de la frontera con la Unión Europea, con Polonia. Y debe ser que lo piensan varias veces cuando tiran los cohetes para allá, porque también puede haber respuesta, ¿no? Pero a pesar de eso también, y también habían centros educativos afectados. ¿Por qué lo resalto? Como yo dije antes, yo soy profesora, estoy en ese ámbito también metida, también tengo hijos, a mi hijo menor también lo preparaba para que vayan al colegio y todo, y la verdad que esta situación es un resultado de que Rusia intenta darnos presión psicológica. Yo hablo de la población civil, es decir, de la retaguardia, porque ahora cada ucraniano, si no sirve si no hace servicio, ¿sí? Hablo de servir, de hacer el servicio militar, entonces sirve en la retaguardia, pero todos hacemos algo por la victoria, para la victoria, por Ucrania y para Ucrania, por el futuro de nuestro país.
Entonces, es verdad que trata de quebrarnos y lo mejor que puede hacer es quebrarnos a través de nuestros hijos, del futuro de nuestros hijos, de las familias. Intenta difundir el terror con ataques terroristas a infraestructuras civiles. Es lo que he visto durante esta semana, otros días también, pero activamente desde septiembre. Y es verdad que Ucrania se preparaba para septiembre, porque ya ha pasado los años anteriores. Además, en eso, ¿qué más ataca? Infraestructuras críticas, es decir, todo lo que se trata de la energía, todo lo que es relacionado con dar servicio a la población civil, creando así una crisis humanitaria. Entonces, eso es lo que he visto. Kursk, de lo que se estaba hablando, la operación Kursk, y además de otras regiones que están, las regiones vecinas, Ucrania entró. Sí, es verdad que desde el comienzo se dijo más o menos como una invasión en el sentido de entrada. ¿Sí? Ucrania entró en el territorio tomando en cuenta en que la invasión es rusa en nuestro territorio. Correcto. Si forma eso un balance, no lo creo. ¿Le importa a Putin de que hay territorio afectado ruso? No, no le importa. ¿Sería eso una carta a favor nuestra al momento no sé, de llevar alguna discusión porque ahora tratados de paz no hay? Rusia no lleva la paz, pero no creo que podríamos jugar con esa carta en el sentido de que tenemos este territorio, podemos cambiar, podemos ver algo, porque no le importa su territorio. Ellos tiran bombas, misiles que pasan por el territorio ruso y los afecta. Hay vehículos que quedaron ahí extraviados, hay helicópteros que quedaron tirados, hay bombas que se revientan en su territorio y no le importa. Por eso ese balance es diferente. Pero de que Ucrania entró, de que está mostrando a todo el mundo de que puede, de que hace cambios, de que es fuerte y a pesar de toda la tragedia que vivimos todos, sigue adelante. Sí. Y da resultados, sí. Muy bien. Nacho. No me deja mucho para decir, solamente Dijiste, que llegó septiembre, sabíamos que septiembre iba a ser un mes clave y lo sigue siendo y las repercusiones de lo que está pasando quizás son mucho más interesantes de lo que parece. Primero, lo más importante, Ucrania le está peleando en igualdad a Rusia. Y esto parece una observación liviana, pero no lo es, porque miremos el tamaño y los recursos de Rusia frente a los de Ucrania. Y que haya logrado pelear en igualdad es como David versus Goliat. Entonces, eso me parece que es sumamente importante haber llegado, no solamente en un mes clave, porque empieza el periodo de la Rasputicia o Rasputia, no sé cómo le dicen ustedes, pero el frente tendrá a frenarse. Ya no va a ser posible el lanzamiento de oleadas en medios como sea, los tanques que queden, los vehículos que queden, los carritos de golf, los camiones, los monopatines. Ucrania hizo un avance en el momento exacto. Y esto es sumamente importante para entender qué es lo que va a venir. También lo hizo en un momento importante porque era cuando ya nadie creía que Ucrania pudiera detener a Rusia. Y hay que decirlo, los que todavía conservábamos la esperanza éramos muy pocos e inclusive teníamos que tolerar ser calificados de fantasiosos. Se produce en un mes importante también porque es en el mes en que Trump empieza a perder terreno frente a Kamala Harris con todos los augurios negativos que tenía para Ucrania. Y esto refuerza también la campaña de los demócratas al demostrar que con sus bemoles valía la pena apoyar a Ucrania. Se produce en el mismo mes en donde empiezan a tener efecto las sanciones y las sanciones indirectas.
Y me refiero acá, porque voy a tratar de unir algunos puntos que están dispersos. La caída, y esto lo chequeé hace 15 minutos, la caída de las exportaciones de manufacturas desde China a Rusia está en el orden del 70%. O sea, China se está dando cuenta que hay un caballo que ya no es ganador y que quizás no valga tanto la pena hacer frente o que sus bancos y empresas hagan frente a sanciones, la nueva ronda de sanciones que va a publicar Occidente. Entonces empiezan a unir una serie de eventos en donde también Europa enfrenta otro invierno, que la guerra de Ucrania y el invierno no son hechos que los europeos puedan separar necesariamente por la cuestión del gas y por la cuestión también de la recesión y otros, etcétera. El único país que está en recesión es Alemania y hasta ahí nomás. Entonces, este mes vienen a confluir un montón de circunstancias y también un montón de consecuencias, y entre las cuales voy a resaltar tres. Primero, esta que ya nombré, la cuestión de la igualdad entre dos contendientes que son muy desiguales. La segunda es que Ucrania, ya lo dijeron ustedes, recuperó la iniciativa después de muchos meses. Yo diría que desde la caída de Advíka, las acciones ucranianas venían siendo vendidas por muchos, no por todos. La iniciativa estratégica. Y el tercero, lo dije en algún momento, no sé si acá o en otro lugar, finalmente las batallas las ganan los pueblos. Son los pueblos que logran resistir con mayor, digamos, con mayor firmeza, pero también que tienen la templanza. Y esa templanza se sostiene sobre los resultados y sobre las expectativas. Y si esto es válido para los ucranianos, también es válido para los rusos. Y me parece que este cambio de tendencias, por más que en Rusia, yo sé, Alex, que vos esto lo estás confirmando todos los días, por más que en Rusia se oculten el verdadero curso que tiene la guerra, ahora también en septiembre viene otra fecha clave que es el nuevo llamado al enrolamiento. Con lo cual ahí vamos a tener un indicador muy importante, porque no solamente va a estar dado en la cantidad que tenga que llamar Putin para resolver la ecuación de la pérdida de equipamiento mecanizado o blindado, con más hombres, pero si llama más hombres, la exposición a la verdadera guerra va a ser mayor, y si llama menos hombres, no va a poder resolver la ecuación de la necesidad de mayor mano de obra. Entonces, septiembre es un mes sumamente importante y diría que es uno de los más importantes como lo fue todos los años. Si uno revisa los septiembres, tuvimos la primera contraofensiva. En septiembre del 22, no sé si ustedes recuerdan, que fue el momento en que Ucrania se paró y logró frenar por completo y empezó a revertir el resultado de la guerra. Entonces, llegó septiembre, para ustedes es el otoño porque están en el hemisferio norte, pero para mí es la primavera y por lo menos tengo el privilegio de decir que, por lo menos desde acá, es donde florece Ucrania. Alex, dos preguntas rápidas. ¿Cómo se están viendo las acciones que está tomando la Unión Europea y otros países con Rusia en cuanto a la economía, las sanciones, cómo se están viviendo? Y si se ve o notas que vaya a haber o vayan a reclutar a más hombres, si se habla, se nota. Vale, primero te voy a responder a la segunda, si no te importa. Sí, Realmente Rusia quiere hacer todo lo posible para evitar una movilización parcial o total, porque eso sería tremendamente popular. O sea, por ejemplo, se incluiría probablemente reclutar en Moscú, San Petersburgo, y eso sí podría despertar muchas protestas y descontento social. Es algo que quiere evitar a toda costa porque Rusia no necesita más problemas. Lo que ha ido haciendo para compensar eso es ofrecer unos incentivos económicos relativamente grandes, ofrecer salarios que son como 2, 3, 4 o 5 veces el salario de provincias. Por ello, muchos de los que están luchando ahora mismo en Ucrania como soldados rusos son gente de provincias, porque son gente que tienen el plan muchas veces de luchar durante un tiempo en Ucrania, cobrar lo que cobran en 2 o 3 años y volver y se acabó. Naturalmente no es tan simple, pero es la idea que tiene mucha gente. Pensad que muchas provincias rusas
el salario medio pueden ser 300, 400 euros, no en todas, pero estamos hablando de básicamente de regiones de Siberia y del Cáucaso. Entonces, si se produjera una movilización porque es necesaria, iba a ser tremendamente impopular y habría mucha gente que intentaría, sobre todo hombres, que intentarían salir del país. Ya lo hemos visto no recuerdo si era en 2022 o 2023, pero ya lo vimos. Que cuando llamaron a la puerta a la gente para movilizarlos para la guerra, muchos dijeron que no. Y se fueron a Georgia, se fueron a Armenia, se fueron a Dubái. Era otoño 2022. Gracias. No recordaba la fecha exacta. Mm. Entonces, si Rusia hará todo lo posible para evitar eso. Y si se encuentra la tesitura de tener que movilizar, probablemente intentarán hacer otra movilización parcial en la que no se vean afectadas las grandes ciudades. Es decir, Moscú, San Petersburgo, Kazán, sino intentarán reclutar una vez más las regiones que ya son más empobrecidas de por sí. Por ejemplo, en Chechenia han reclutado mucho, no tanto por afán de los chechenos por luchar, sino porque reciben presiones de las propias autoridades. Así que, bueno, podemos esperar como, si es parcial, que busque más reclutar en provincias. Si es total, ya sería totalmente una incógnita de lo que podría pasar. Pero sí que podrían tener un problema importante en la retaguardia Rusia. Porque los rusos no quieren luchar. O sea, la mayor parte de los rusos viven de espaldas al conflicto. No con mucha gente. A la guerra. Guerra, conflicto, sí, perdona. Es que incluso ahora en el lenguaje oficial no es una guerra. Ya todos sabemos lo que hay. Los rusos cuando hablan entre ellos saben lo que hay, pero de cara a la galería, en los medios, en la televisión, en los foros oficiales, es una operación militar especial, o una a día de hoy. Vale, pero Para los que están en las torretas de los tanques es una operación militar espacial. Espacial. Pacífica. Sí, con misiles Bueno, pacíficas. yo entiendo que no, la retórica que ofrecen intenta buscar el apoyo de los rusos, aunque tratando de explicar que intentan liberar a Ucrania, que intentan luchar contra nazis, aunque no se ajuste a la realidad, pues esa es la retórica que buscan, porque no quieren que su gente esté en contra. Les da un poco igual si no están muy a favor, pero siempre y cuando no protesten, no pongan palos en las ruedas, es como ya les interesa. Y te respondo a la otra pregunta, la ronda de sanciones de la europeas. Rusia lleva un tiempo que aguantando las sanciones mucho mejor de lo que se esperaba. Algunos del Banco Central ruso sí que se han puesto las pilas, han encontrado las formas de hacerlo, por ejemplo, con importación paralela a través de países afines como Irán, como Dubái, como Kazajistán. Entonces, han encontrado soluciones para paliarlo, pero algunas de ellas son a corto plazo y no tienen por qué funcionar indefinidamente. Para ellos es como entienden que la OTAN está en guerra con ellos, aunque no llaman guerra a la guerra en Ucrania, pero sí llaman en guerra de Occidente contra Rusia. Y muchas veces tienden a decir que no pasa nada, que nos sancionen más veces porque vamos a seguir resistiendo. Es un poco el espíritu que se alimenta desde la propaganda, desde el oficialismo del gobierno, es resistimos en Leningrado, resistimos en Stalingrado, pues esto es como siempre vamos a resistir todo lo que nos pongan los extranjeros por delante. Esa retórica está muy bien, pero también habrá que ver cómo aguanta, porque la economía rusa ha aguantado el golpe, pero no puede aguantarlo indefinidamente. De hecho, la guerra se está comiendo una parte bastante importante del presupuesto ruso. Y cada vez será más difícil mantener esta guerra. Por eso a Rusia le interesa llegar a una paz, naturalmente una paz que considere beneficiosa. Probablemente querría quedarse con las provincias del sureste, pero porque para Rusia firmar y no ganar ningún territorio nuevo sería para ellos un fracaso total. Chacha, Dime, Alberto. ¿quieres comentar algo a todo lo que se está diciendo? Que te he visto ahí, ¿no estabas apuntando algo? A ver, yo si entro me tendrás que parar porque hay mucho para Yo te comentar. apoyo. Tú me apoyas. Comenta todo lo que tú quieras. Estoy ¿Sabes segura que sí, estoy segura que me apoyas. A ver, yo realmente tengo mucho para comentar y voy a hacer como apuntes
cortos y luego si queréis desarrollamos algo. Tanto aquí como ahora la retórica general e internacional, tanto la retórica en Rusia y muchas veces la retórica en Ucrania, se está ahora formando sobre la palabra paz, ¿vale? Y yo personalmente, y vale, es mi punto de vista, pero te aseguro, Alberto, a ti y a tus compañeros, que no es únicamente mi punto de vista, ¿no? Que paz es una palabra infinitivamente incorrecta para usar cuando estamos hablando sobre qué puede pasar en futuro entre Ucrania y Rusia. Porque imaginaos que estáis viviendo en vuestra casa, me pongo un ejemplo a lo mejor demasiado duro, pero es que creo que no hay ejemplo más duro que una guerra. Y entra tu vecino en tu casa y te viola, ¿no? Y te viola fuerte. Y además de violarte, mata a tu familia, quema tu casa y roba tu dinero. Y luego viene un juez y dice, ahora tenéis que la paz. ¿Te duele? Sí. ¿Te has quedado sin familia? Ajá, sí, también. Pero tienes que hacer la paz. Y no solo hacer la paz, sino convivir ahora hasta siempre porque es tu vecino. Y no puedes hacer nada, seguirá a tu lado. Pero será paz. Y todos estarán contentos, excepto tú violado. Pues es un poco lo mismo. Entonces, la palabra paz, desde mi punto de vista, no es aplicable en este caso. Ucrania no quiere paz. Ucrania es la parte violada. Y ante un violador, Ucrania lo que quiere es que este violador esté en la cárcel con todas las consecuencias que hay en la cárcel para un violador. No es la paz. Yo no quiero ver a mi vecino que me ha violado, luego cada día viendo y decirle hola. ¿Sabes? Pues para que se haga alguna referencia. Entonces, a mí como ciudadana, como ucraniana, como periodista, a mí me da mucha rabia que esta palabra se está cada vez escuchando más y más y más sobre las negociaciones de paz. ¿Por qué de paz? Ucrania no quiere paz, Ucrania quiere venganza. Eso hay que tener muy claro. Ucrania no quiere paz, Ucrania quiere venganza. Y me parece también la operación de Kursk, eso es una parte, ¿no? Lo quería solo comentar porque muchas veces se escucha paz, 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 paz. Y a mí, por ejemplo, pues no, paz no es algo que quiero yo. Por ejemplo, yo tengo toda mi familia en Ucrania y paz no es algo que quiere mi familia, os aseguro. No quiere paz con Rusia. Luego, la ofensiva de Kursk, también lo que comentó Darina y Andriy y Nacho y Alex, todos, ¿no? Yo estoy de acuerdo con todos. También quería decir que a la hora de posible intercambio de territorios, yo no sé, estoy de acuerdo con Darina, yo no sé si el valor de Kursk compensa el valor de Donbass y de Crimea y de Mariupol. Yo no sé si Kursk, si realmente Rusia le importa un pepino Kursk y toda Perdón que te interrumpa. Voy a decir algo a favor de lo que decís. Hay que tener en cuenta que la zona de combates y la zona ocupada representa el principal activo industrial, una parte importante de las tierras negras, que son las más productivas de Ucrania, pero también los yacimientos de carbón, los lugares de procesamiento de carbón, gran parte de los lugares de procesamiento de granos. Entonces, coincido con vos, Kursk no tiene el mismo valor para Rusia que las zonas ocupadas o en disputa en Ucrania. Quería aportar con eso. Exacto, exacto, gracias. Entonces, yo en ningún momento dudo el plan que tiene el comandante ucraniano sobre contraofensiva en general. Yo no soy militar, yo no tengo conocimientos de estrategia militar, pero estoy segura que hay algo mucho más allá de lo que vemos. Pero de momento yo no veo que Kursk se utilizará para intercambio de territorios en las futuras negociaciones posibles, como para que nos devuelvan Crimea. No tiene nada que ver. Kursk para ellos y Crimea para nosotros. Pero también hay que reconocer que desde el punto de vista político, ¿no? La campaña de Kursk es increíble porque, fijaos,
como cuando Putin empezó la guerra, que decía 2 semanas y vamos a tener toda Ucrania. Llevamos 2 años y medio y las noticias que salen es que Ucrania ha entrado en Rusia. O sea, es un giro brutal de todo lo que está pasando y esto obviamente estimula mucho a la población. Lo que también comentaba Darina, la población que vive en Ucrania, los ciudadanos, están muy desesperados. Por ejemplo, mi familia, lo que más le afecta, aparte de que cada día y especialmente esta semana, estas últimas 3 mañanas han sido mentalmente muy complicadas por la cantidad de víctimas que hay, por la cantidad de niños que han muerto en estos días. Lo que más afecta, por ejemplo, a mi familia, hablo solo desde el punto de vista de mi familia, es la falta de luz. Tal simple falta de la luz que no te puede permitir hacer casi nada y te quedas bloqueado. Y este tipo de guerra psicológica es apenas lo único que Rusia puede hacer ahora, es la guerra psicológica contra Ucrania, porque nada más allá no puede hacer. Y ataques brutales, como por ejemplo hoy en Lviv, puntuales. Recuperar las fuerzas, un ataque. Luego una semana sin recuperar las fuerzas, otro ataque. Pues es la estrategia de Rusia. Y pues es lo que hay y ya pues, la gente mentalmente se está preparando para abrir por la mañana las noticias y ver que 40 personas ya han muerto mientras tú estabas durmiendo. Muy mentalmente muy difícil, pero lo más complicado para los ucranianos ahora, yo hablo de los ciudadanos, ¿no? Mentalmente es tener miedo ante de falta de luz y falta de calefacción, es lo que viene. Son las dos cosas que, por ejemplo, mi familia me transmite y aquí no puedes hacer nada. Solo te quedas ante la duda a ver si va a pasar, a ver si va a ocurrir y a ver cuál será el horario de la luz y de agua que van a tener este otoño. Son las cosas que quería comentar. Andri, se han dicho muchas cosas. Sí, la verdad es que cosas muy interesantes y, y realidades pues muy duras, como lo que acaba de decir Sasha. Yo quería comentar sobre todo el cambio de tendencia en llevar la guerra de los rusos. Es que ya llevamos 2 años y medio, hemos visto cómo se han fundido su parque de carro de combate, ya apenas vemos los T-90M, los Armata, bueno, ya ni los menciono porque no existen. Em, Ahora han empezado a enviar oleadas humanas, que hoy, por ejemplo, he publicado un vídeo que se ve decenas y decenas y decenas de hombres corriendo a través de campos minados, artillería, drones, porque es lo único que ellos creen que pueden superar a Ucrania, o sea, digamos, con la masa. El tema, como no puede, o sea, a día de hoy, Ucrania está desgastándolos tanto en el frente de Pokrovsk, les hizo mucho daño en su intento de llegar o crear esa zona de seguridad, como lo llamaron, al norte de Kharkiv, perdieron también muchas tropas. Yo creo que por la desesperación están atacando, pues eso, la infraestructura energética ucraniana, las ciudades de forma indiscriminada, pero ya ni siquiera lo ocultan. O sea, que lo hacen a sabiendas. En el programa, por ejemplo, este de Solovyov, de el chiringuito nuclear, como lo llamo, porque cada 3 minutos sale las nuques, ya están diciendo abiertamente, día tras día, que hay que hacerles la vida imposible a los ciudadanos de Kharkiv, Kyiv, Lviv y demás ciudades que se vayan como refugiados a Europa. Y eso es una realidad, o sea, que ellos ya no dicen somos hermanos, venimos a salvaros de no sé qué régimen banderista, etc, etc. No, no, ellos lo que quieren es expulsar a los ucranianos de su tierra y apropiarse de ella. Es que esto es una guerra de anexión y como antes creo que dijo Sasha, que no puede haber una paz donde el agresor, si no en parte completa, se lleve una parte de lo que buscaba. No puede ser. La paz tiene que ser justa y eso lo repitió Zelensky, repitió Zaluzny, repitió Sirsky. La paz, si no es justa, no va a ser duradera y esto no se puede volver a repetir. Así que es mi pensamiento sobre este tema.
Y volviendo al tema militar, los rusos van a hacer una movilización, no sé si en un mes, dos, tres, pero usar a su gente de a cientos, a miles, lanzándoles contradefensas y drones ucranianos, pues tarde o temprano se te acaban los daguestanís, chechenos, buriatos y todos ellos. Y no sé, es mi percepción. Alex, Añadir una cosa a lo que ha dicho, sino sí. que aparte de chechenos y siberianos, también hay que tener en cuenta que muchos de los que están luchando son presidiarios de prácticamente de cualquier cargo, excepto por terrorismo y por crímenes de índole política. Por ejemplo, había el caso de un hombre que mató a su mujer, fue a la prisión, fue a luchar a Ucrania, volvió, después de un tiempo en servir en Ucrania, volvió a Rusia, mató o agredió a alguien, no me acuerdo del caso concreto, y luego ha vuelto a luchar a Ucrania. Entonces, más allá de una movilización, quizás intenten evitarlo movilizando aún a más presidiarios. Y como digo, algunos de ellos están condenados por violación, por asesinato o crímenes de índole parecida. Algunos son ladrones, algunos son han cometido delitos menores, pero algunos de ellos sí que han cometido delitos mayores, como asesinato. El ciclo de la vida ruso, madre mía. Está Darina o bien, Nacho, pero ¿quién eso de su quería decir? estilo. Nacho. No, no, que hay que tener mucha atención a algunos detalles para el futuro. El primero que le prestaría mucha atención es el resultado. A ver, desde afuera se siente mucha impotencia hoy ver la imagen de este hombre que perdió a sus tres hijas y a su mujer y ha quedado solo. Son tremendas, pero más allá de lo tremendo tiene un efecto. Inmediatamente se empezó a hablar en Estados Unidos de la reconsideración para el envío de munición de largo alcance a Ucrania. Hay otros eventos que son pequeños, pero es como el aleteo de la mariposa que se convierte en tifón al llegar a la costa, que hay cierta recurrencia, hay cierta idea de lo que está pasando y sus efectos. Eh, También prestemos mucha atención a los resultados de la cosecha en Rusia y a la falta de combustible frente a la llegada del invierno. Y eso puede ser un factor que modifique tanto en los estados de ánimo como una movilización, porque vos una movilización podés manejarla, pero la falta de combustible no es solamente una cuestión de logística. También vamos por 2 años y medio sin obra pública o con mucho menor monto de inversión de obra pública en Rusia. Y el invierno pasado hubo muchos problemas y este año los puede haber, no solamente por la falta de inversión, sino también porque parte de, y esto Alex corroborado porque lo estuve mirando recién, porque parte de los sistemas de calefacción y de bombeo de gas en las ciudades tienen componentes occidentales que no están pudiendo ser reemplazados. Sí, no, por eso el año pasado, por ejemplo, hubo algunos problemas en algunos barrios de Moscú, que a -10 o -15 nos quedamos sin calefacción en algunos barrios. Eso es algo raro que no había pasado nunca antes, así que no sé si puede pasar más a menudo, pero probablemente ya pueda pasar más a menudo y quizá, seguramente será más habitual en ciudades pequeñas que no en Moscú y San Petersburgo, que son como siempre las que están mejor cuidadas de toda Rusia. Sí, Sí, y un signo más. Yo recién mencionaba a China y para mí siempre va a ser el punto débil. Yo creo que China es como una especie de gran garrapata que está prendida en el vientre de Rusia. Cuando China empiece a hacer ciertos movimientos, como por ejemplo la confirmación de la anulación, la última, la definitiva, que con el viaje de Putin a Mongolia, que no pudo revertir el tendido del Siberia 2 para aumentar el flujo de gas hacia Rusia. Hay ciertos signos que estoy viendo y que no digo es una premonición, pero Rusia no está yendo, no está resistiendo, entiendo que está resistiendo en términos macroeconómicos y de cuentas públicas, pero cuando uno va a ver el rublo, uno va a ver un hecho tan pequeño, pero tan significativo como que han dejado de publicar las cifras oficiales en muchos rubros, sobre todo los de producción de hidrocarburos, los han sacado de línea. Yo los veía siempre como un poco para divertirme viendo qué les pasaba
cuando empiezan a ocultar información, cuando empiezan a pasar determinados signos, uno dice, no está tan quieto ni el frente ni la retaguardia. Lo de Kursk vino a darnos un sopapo, pero enseguida si miramos lo que pasa en la retaguardia profunda y mucho más allá de Ucrania, y la verdad es que, y un signo más, el triunfo de la extrema derecha en una pequeña región de Alemania. También, ojo, porque también Occidente empieza a buscar otras formas de enfrentar a Rusia. Alemania me parece que es uno de los principales que tiene que reaccionar porque los socialdemócratas y la democracia cristiana no va a poder avanzar si crece la derecha. Y un último signo. Yo no sé si ustedes escucharon que hoy hubo una denuncia del FBI respecto a la injerencia de Rusia en las elecciones de Estados Unidos. No, yo no lo he Esto, escuchado. No, sí, Es algo reciente. sí. Esto podría también implicar que la agenda ucraniana se ate a una idea de injerencia de Rusia en Estados Unidos y también tenga un efecto sobre el apoyo que pudiera recibir por parte no solamente de los demócratas, sino también de los sectores más rebeldes de los republicanos hacia Trump. Y juntos todos estos elementos para decir, bueno, quizás algo que está pasando y no lo percibimos, quizás haya que unir estos puntos que están dispersos para darse cuenta que no todo es tan complicado para Ucrania, a pesar de que la situación es muy difícil y cuando las noticias son terribles, a veces uno busca refugio en estas pequeñas señales de esperanza que están dispersas y hay que saber buscarlas. Darín, ahora te doy paso, pero Alex, una pregunta también directa. Desde lo del Crocus Hall, desde toda la carne de cañón que está metiendo Putin en Ucrania que está muriendo, ¿no se nota algo en la sociedad allí en Moscú o le remueve algo? Nada de nada. En Moscú se ha anulado totalmente el espíritu de protesta, aparte de que Moscú en sí es un espacio donde se nota mucho menos que en provincias, porque como hay muchos menos movilizados de Moscú, proporcionalmente son una cantidad ridícula, entonces ahí no se nota tanto. O sea, sí que van llegando gente mutilada, féretros de gente que ha luchado en Ucrania, pero como en Moscú no llegan tantos, no se percibe tanto, entonces es como queda un poco más diluido. Aparte de la gente que protesta en Rusia o aceptó que no puede o se fue del país. No, yo a la última protesta a la que fui fueron decenas de personas y todas, o incluso menos, y fueron todas detenidas, todas. Bueno, todas excepto una chica que iba en silla de ruedas y no quisieron hacerlo porque éramos un montón de periodistas y prefirieron dejarla libre. Pero todo el resto de personas que iban andando con sus propias piernas, todas fueron detenidas, incluso antes, algunas incluso antes de poder hablar. Entonces, es para que llegaran a haber protestas aquí, al menos en Moscú, sería difícil. O sea, yo que te digo, cualquier intento de protesta se ha matado de raíz. Ya hemos visto lo que ha pasado con muchos opositores. Están en la cárcel o muertos. Navalny murió en el Ártico. Muchos de ellos ahora se han intercambiado con Occidente. Entonces es difícil tiene que ser la situación mucho más complicada y mucho más diferente para que haya protestas. Ahora mismo es prácticamente imposible que haya ningún tipo de protesta. Sí, ahí otra cosa, también Rusia está apelando mucho y hay una dificultad creciente para enrolar personal extranjero. ¿Y por qué es difícil? Primero porque ya se sabe que se cobra cuando se vuelve y no siempre se vuelve. Y en segundo lugar, porque no es lo mismo que te ofrezcan 20.000 euros para marchar a una guerra, cuando hay una tasa del 70% de posibilidades de volver muerto o mutilado, y encima que no sepas si te van a pagar. Y de esta manera Putin está buscando no convocar a tantos rusos, tratar de traer extranjeros, que el ejército ruso ya aparece en algunas regiones, una producción de Disney, porque están todos representados. Pero me parece que esa es otra de las salidas que está explorando, pero que no le juega, el contexto no le está jugando a favor, porque ahora, por más que en Rusia oculten la información, lo mínimo que hace una persona que no está sujeta a las restricciones dentro de Rusia es averiguar cómo marcha la cuestión. Y afuera de Rusia se sabe. Y entonces ahí, y esto también confirmó que también hay dificultades para lograr el enrolamiento
extranjeros y que eso también viene a confirmar las crecientes razzias entre los inmigrantes ilegales a los que le dicen o cárcel y Ucrania o Ucrania directamente. Sobre esto quisiera añadir una cosa. A gente que tiene nacionalidad rusa y otra de Asia Central, que es donde aquí, los más afectados por este tipo de reclutamiento, a los que son ilegales se les presiona mucho más, tal y como decías, pero los que incluso tienen papeles en regla, se les presiona, y aquellos que tienen pasaporte ruso les piden que o vas a luchar o tú y toda tu familia deberéis iros a Kirguistán o Uzbekistán, un país donde las condiciones de vida no son tan buenas como en Rusia, entonces algunos de ellos se ven obligados o a elegir entre irse a otro país o a su país y tal. Entonces sí que es verdad que se ha intentado paliar por todas las maneras posibles a reclutar desde gente que cree que Rusia está luchando contra el nazismo, de gente de Occidente, no son muy cuantitativamente no son importantes, pero sí que hubo muchos en la época de la guerra en Donbass, cuando la guerra era solo en Donbass. Y luego también con estos reclutamientos de tanto de mercenarios extranjeros, ha habido casos de indios, de nepalíes, de sudamericanos también, y luego también los centroasiáticos que están, con perdón la expresión, bastante más puteados. Sí, sí, convengamos que aparte de lo que vos decías, la épica de vamos a defender a la madre patria, a la madre Rusia, todo eso funciona dentro del país. Los que vienen de afuera es mostrarme el dinero. Son diferentes situaciones. Hablé mucho, así que me quedo callado ahora. Darina, ¿qué hace que no te escucho? Me tocó. Bueno, me apunté algunas cosas. Alex, en sus respuestas, pero en cada una siempre se resaltaba una palabra. Por eso quisiera decir un poco sobre eso, no tanto para nosotros compañeros, sino para los que nos escuchan. Y es sobre los nazis. Es sobre los nazis y es verdad que Rusia intenta justificar de alguna manera o atraer o lo que sea, influir en las personas que van a pelear con esta narrativa de los nazis, que están o defendiendo Ucrania de los nazis o Rusia de los nazis, no importa qué, pero es lo que más suena. Por supuesto, los países a donde hay más ignorancia política son los países que más se comen esta historia y también participan en la propaganda esta de que buscan nazis, pero no, hasta ahora no pudieron encontrar. Hablamos sobre un partido político nacionalsocialista obrero alemán que ya no existe y que además Rusia durante casi toda su historia les llamó fascistas. O sea, hasta en sus leyes, en sus documentos oficiales, habla de que combatieron a algunos fascistas, pero los fascistas ni se enteraron que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial aquí en este territorio. Es tanta la tergiversación de todo lo que se expresa, por supuesto, para lo que ellos hacen es nombrar algo de otra manera y así cambiar totalmente su significado y su historia. Por eso quiero Darina, sí, una cosa, por favor, perdona que te corte. Y recordar que Stalin colaboró al principio de la Segunda Guerra Mundial con Hitler. O sea Pero es que lo que también es ellos no importante. quieren contar. Pues Mm. claro, el pacto y cuándo comenzó la guerra desde ese pacto. Entonces, si hablamos desde el año 38, 39 ya el comienzo, pero para ellos comenzó la guerra en el 41 porque le dio la espalda, no salió el pacto. Pero es verdad que tergiversan mucho y ¿qué es lo que hacen? El mayor miedo ruso, que es una federación en donde no puede haber nada étnico, nada individual, nada especial, todo tiene que ser masa gris y no diferenciarse, es decir, no puede haber nacionalismo, es decir, no puede haber un grupo separado que entiende que se diferencia de otro grupo, por eso se expresa en su nacionalismo, es naciocéntrico. Eso en Rusia
es perseguido, o sea, no puede existir. Y por eso, a través de su propaganda en escuelas, en trabajos, en todo lo que hacen, el nacionalismo con el nazismo y con el fascismo lo mezclan y lo justifican buscando eso en Ucrania como el enemigo mayor. El cuco ruso es alguien nacionalista, nazista y fascista, y todo lo mezclan. O sea, esa es una super narrativa que lo repiten mucho en América Latina. Yo lo veo porque es lo que más allá funciona en lavar el cerebro, digamos, explicando la guerra. Lo otro, sobre sobre la calefacción, sobre las condiciones en Rusia. También Alex comentó sobre que tal vez esos extranjeros no quieren regresar a su país porque hay mejores condiciones en Rusia. Entonces quería comentar un poco sobre las condiciones en Rusia, aunque yo no estoy ahí, gracias a Dios. Pero, por ejemplo, si hablamos de algo, se puede hablar de Moscú, se puede hablar de San Petersburgo, y unas 2, máximo 3, no, unas 2 ciudades más. Y ya está. Y esas ciudades están ocupadas por Rusia. Pero no más. Todo lo demás no tienen calefacción. Viven con leña. No hay gas. Es la potencia del gas mundial supuestamente, pero su población no tiene gas. Su población no tiene calefacción. Muere del frío. Además, resisten en todas esas guerras porque están acostumbrados genéticamente a ese frío infernal. Bueno, no es el frío infernal, es una antítesis, pero sobreviven porque viven en esas condiciones. No hay condiciones en Rusia, así que solamente son 2, 3 máximo ciudades que más o menos tratan de tener algo. Alex, ¿quieres Otra, hacer un segundo? Que quiero hacer un apunte, Alex. Sí, quiero hacer un par de apuntes. El primero sobre el tema del nazismo. Ah, yo ya dije que es la retórica oficial. En la retórica necesitas mostrar una justificación de por qué. Entonces, la gente asocia el nazismo con algo malo, entonces necesita asociar algo malo a Ucrania. Porque si tú dices, si explicas otra cosa, si tú dices, no, yo quiero estas provincias porque las quiero, entonces eso no queda tan bien. Aunque pueda haber algunos que lo apoyen, pero necesitas como una justificación un poco más heavy. Entonces, ya desde hace 10 o un poco más, ya se tildaba a Ucrania de nazi. Aunque no hubiera razones sólidas para hacerlo, había algunas. créeme, siglo Y más. Pero y mira, más. yo quería Bueno, comentar aquí porque Rusia es que al final dice que quiere combatir esto, pero tiene batallones como la española, que está integrado exclusivamente por nazis, tiene Rusich, que es, Wagner sí, bueno, también lo quería otros, comentar. los imperialistas nazis, y luego el gran amigo y lo que está intentando crear Putin de Rusia es Dugin. Dugin, que tiene el pensamiento de Ruski Mir, el mundo ruso, donde entiende como la pureza los rusos, ucranianos y bielorrusos como la pureza étnica, y los otros son, pues eso, Chiburaski, etc, etc. Claro, es que esa es la realidad, es que nos venden una cosa y hacen la otra, es hipocresía en estado puro. Sí, Alex, mismo total. Sí, un segundo que termina, Alex, y ya vas, Darina, porfa. ¿Qué querías terminar, Alex? sí, lo que dice Andrés es totalmente cierto. Wagner no se llama Wagner porque les gusta la música de Wagner, sino porque era el músico favorito de Adolf Hitler. Entonces, aunque algunos de ellos quizás no son nazis, pero el grupo de por sí pues tiene una influencia obvia. No hace falta buscar mucho. Y uno de sus jefes, uno de los que murió hace un año y pico, tenía tatuadas las SS o otros símbolos nazis. Eso es el primer apunte que quería decir. Es como, es verdad que Rusia ha utilizado a sus nazis para luchar contra Ucrania, algo que puede, a alguien le puede sonar extraño, pero es que es lo que ha hecho. Y luego sobre el apunte del gas, yo, a Rusia le sobra gas. Entonces, prácticamente todas las ciudades rusas donde yo he estado, y he estado en unas cuantas, tienen gas en invierno. No estoy hablando de Moscú, San Petersburgo, estoy hablando de pueblos pequeños del sur, del Cáucaso, estoy hablando de Osetia del Norte, estoy hablando de Rostov del Don, estoy hablando de Ulan-Ude en Siberia, estoy hablando de Yekaterinburgo en los Urales, estoy hablando desde pueblos pequeños hasta pueblos más grandes, hay gas en prácticamente toda Rusia.
no significa que las condiciones de vida sean buenas, pero gas, lo que se dice gas, sí que hay en prácticamente toda Rusia. Aunque es cierto que hay ciudades donde el transporte público es inexistente o muy malo, donde el asfalto quizás falta, y eso no O no lo hay digo, inodoros, por ejemplo, en los edificios. eso yo no lo he visto nunca, aunque no puedo asegurar que no exista, pero no lo he visto nunca. Yo lo que sí que he visto es edificios en muy mal estado, porque estaban en la Unión Soviética, pero sin ningún retoque. Y eso sí que lo he visto. Y también he visto ciudades sin asfalto o sin aceras. Eso lo he visto tanto en el sur como en algunas ciudades de Siberia. Pero gas, sí que hay gas. Y he bajado en invierno a menos 20, menos 25, y si no lo hubiera, lo habrían notado. O sea, otra cosa no, pero aquí gas hay para aburrir. Solo quería Ya. añadir, no quiero solo te quería comentar este punto. Otras cosas que digas no te voy a decir nada, pero en eso concretamente es como sí que tienen gas, y gracias a eso aguantan bastante bien. Si no tuvieran gas, no sé yo si habrían aguantado tantos años, tanto tiempo. Claro, luego paso a la página web oficial a donde están donando a las familias que viven sin gas leña, y es a nivel nacional. Ya lo voy a Sí, buscar. ahí Aunque están, tenemos hay diferencias, cerrado ahí los estaba mirando los páginas. mismos datos. Mm. Es que sí, hay zonas como Buriata y Tuba que no tienen tendido de gas domiciliario. Claro, Hasta en lo la que región varía de es la Moscú. Ahora vamos a distribución, cambiar. son los modos de distribución y los grados de acceso al gas. Como en Argentina podemos alimentar a 400 millones de habitantes y hay hambre. A veces el problema es de distribución, y me parece que la forma de encontrar el consenso es la guerra. Lo que está haciendo es agudizar las diferencias entre el centro imperial y las provincias, en donde la diferencia de ingreso, no solamente de ingreso, sino de acceso a los bienes o al bienestar, se acompañan con un mayor aporte a la guerra, en donde las zonas centrales de Moscú y San Petersburgo, de acuerdo con Medusa, que es una muy buena fuente, estaban llevando el 0,6% de la población a la guerra, y en lugares como, hablemos de Buriata nuevamente, estaban casi en el 6%, si no me equivoco, de los hombres en capacidad de lucha. Y la diferencia es abismal. Y no solamente es abismal, sino que además, con el diferencial de ingresos y de acceso a los bienes de consumo, implica que hay partes enteras de la población que ya no son económicamente viables, y esa publicidad de una persona que por ahí es el sostén de una familia o quizás pasa a ser un pasivo, esa publicidad no depende de las redes sociales, y a lo largo de la historia una persona que vuelve o no vuelve de la guerra o vuelve mutilada no puede ser censurada. Y eso es algo importante también para remarcar. No todo pasa por las redes. A veces es el efecto de la góndola, el efecto de la calle o el efecto de la mesa vacía. Y Bueno, ahí yo se viene también quería aumentar sobre lo que decías, Nacho, de que causa efecto, sea como sea, las tragedias que están pasando en Ucrania por culpa rusa. Y podemos también mencionar sobre el acuerdo bilateral que hicieron con Irlanda sobre las armas de largo alcance, y ya son en total 16 países. Se están sumando. Eso tiene que dar resultado. Es que uno empieza a pensar, ¿qué más tiene que pasar para que la gente reaccione Y en le los voy a dar estados? el pie a Andri. También septiembre es el mes en el que empiezan a cuajar muchos de los proyectos de producción de defensa. Y Andri, por ahí sería bueno que cuentes sobre el nuevo misil balístico con el que Ucrania se va a saltar los permisos. Claro, a ver, más que el balístico, porque del balístico no sabemos nada, sabemos que está en la fase de desarrollo y producción. El que sí que nos hemos enterado es el de Payanicha, que por si a algún espectador le cuesta pronunciarlo, es normal, porque supuestamente fuera de Ucrania es bastante complicado, pero este misil, que es un misil, digamos, híbrido entre un misil de crucero y un dron,
podría alcanzar 600, 700 kilómetros de alcance. Y claro, ya aquí no hay que pedir permisos ni a la Unión Europea ni a Estados Unidos para poder impactar en objetivos estratégicos rusos, pero que a día de hoy solo, según las fuentes ucranianas, solo se ha utilizado una vez contra un objetivo en Crimea y ahora siguen intentando producirlo en masa. Claro, es que esto desgraciadamente no se hace de un día para otro, pero que es un buen avance porque Ucrania deja de depender de pues, los caprichos o vaivenes de los socios que al final que parece que solo reaccionan cuando vemos las desgracias como en Lviv, en Poltava o en Kyiv, cuando atacan a la población civil. Y yo creo que ya han visto contra quién lucha Ucrania, que no es un país eh, normal, sino es un país que intenta destruir todo lo que está por delante. Ujú. Sasha, ¿querías decir algo que también hace que no hablas? No hablo, pero estoy escuchando. Ya. A ver, me gustaría mucho comentar el tema de reclutamiento. Quiero hacer un spoiler antes. Alex, no es contra ti personalmente. Tú solo das los hechos y lo acepto perfectamente. Pero lo que tú nos estás explicando aquí, hay que entender que esta comunidad que hemos creado ahora aquí está en contra, ¿sabes? O sea, no podemos, no sentimos nada contra las historias, sobre las historias que nos estás contando sobre los rusos que pues les pagan mucho dinero para ir a Ucrania y para muchos es, pues, es una salida buena para cobrar bastante pasta en un año, algo que pueden cobrar en 5 años. Si no fuera para ir a matar a la gente, me parece perfecto. Me parece un trabajo ideal. Ir a algún lado, ¿no? Como antes a Siberia, a construir yo no sé qué, cobrar dinero, volver y tener dinero. Hay que tener esto y te lo cuento a ti otra vez, nada contra ti. Te agradezco un montón que estás ahí y que estás haciendo reportajes. Yo estuve en Rusia, mi perspectiva sobre Rusia se acerca mucho más a perspectiva de Darina, pero entiendo que tú tienes tu punto de vista absolutamente y esto, a ver, no tengo nada en contra, pero hay que entender que cuando los ucranianos están escuchando las historias sobre los rusos, mira, sirenas en Kiev, me ha llegado ahora aviso. Darina, no sé cómo estás tú, pero mi madre ya... Lo puedo... escuchen. Minuto. Sí. Voy a abrir. A ver, Balcón. Sí. ¿Se escucha? No. no, No se acopla, no se acopla. no llega. No. Pero Pepe. porque a mí me ha llegado también y yo Sí. recibo todo. Mira, balística, misiles balísticos. Pues mira, Darina, no sé si tú a lo mejor quieres desconectar. No, tranquilo. Cualquier cosa salgo corriendo con el teléfono. Bueno, pues yo acabo rápido y encima me tengo que ir, es verdad. Pero lo que quiero Vale. decir, no podemos esperar comentarios positivos desde el punto ucraniano sobre los rusos que están obligados a ir a Ucrania. Menciono una cosa. Los que no quieren ir a Ucrania se pueden ir a cualquier punto del mundo. En Ucrania, los chicos que no quieren ir a luchar, que también los hay y se puede entender, no todo el mundo quiere morir por su país, es normal. No tienen salida de Ucrania, no tienen opciones. En Rusia, si tú no quieres ir a luchar, yo lo siento mucho que tendrás que cambiar tu vida e ir a Kazajstán, Kirguistán, no sé qué están, pero es tu elección y tú puedes hacerlo. Más de 10 millones de personas en Ucrania han tenido que cambiar sus vidas porque su casa han atacado. La casa de Rusia no ataca a nadie. Y si a un ruso ofrecen
dineral por ir a Ucrania, tienen que tenerlo en cuenta que ellos van a matar, no a construir pues, un palacio para alguien, van a matar y van a invadir a otro territorio. No se defienden dentro de Rusia, van fuera de Rusia. Entonces, para mí, me importa un pepino sobre buenos rusos que ahora estamos escuchando, porque ellos tienen la salida, ellos pueden hacer las maletas e ir fuera a cualquier otro país. Ucranianos no tienen. A lo mejor, Alex, te suena muy radical, pero yo tengo 2 hermanos en Ucrania y yo sé qué es tener hermanos en Ucrania y no poder sacarlos. Y encima, ya te digo más, no quieren. Quieren estar ahí y quieren vivir esto ahí. Pero yo no sé si rusos se dan cuenta que van a matar. Pero otra vez, no me importa. No me importa. Entonces se tienen que dar cuenta. Y ahora para mí, víctimas no son. Es gente que acepta trabajo de killers, ir a otro país y matar ahí. Entonces, el recruitment, yo espero que les toque un reclutamiento en todo el país, que se van a enterar cómo es cuando se cierran las fronteras y no tienes escapatoria. Ahí voy a ver cómo estos ratones dentro se van a morder. Ahí empieza lo importante. Espero que les toque movilización total. Alex, Yo Alex, quiero otra aumentar vez, igual una nada cosa. contra, escucha un nada, segundo. Entiendo nada tu punto de contra ti, vista. nada Eso contra es, ti. A ti te respeto mucho. recalca. Solo digo lo que se siente desde el punto de vista ucraniano cuando nos están contando sobre lo que dices tú, ¿no? Que no pueden protestar. Pues chicos, haber elegido mejor el presidente, digo yo, ¿no? Pues haberse fijado que lleva 20 años un chalado conduciendo un país, pues haber cambiado algo antes. Ahora, pues vale, pues es tarde, ¿qué quieres que diga? Pero yo no quiero meterme en esto. No es mi problema, vuestro país. Y última cosa antes de irme, porque realmente me tengo que ir, una reflexión. Ucrania es sin duda un país europeo. Rusia sin Ucrania es un país asiático. Y por eso Rusia, al querer ser país europeo, no deja a Ucrania en paz. Es mi perspectiva. Sí, la última escucha, Alex, y ya te puedes ir, por fin. Alex. Ah, bueno, muchas cosas. Primero, lo de cambiar el presidente, hay que entender que los que más quieren cambiar al presidente son los que nunca han podido votar al presidente, porque él lleva 20 años. Hay una generación que nació entre el 95 quizás no sé, el 2005, por decir algo. Ellos solo han conocido a Putin de presidente. Cuando han podido votar, no han tenido realmente un margen de elección. Y esos son los que más se reclutan. Entonces, sí, pueden haber hecho algo. Sí, de hecho son los que más protestaban. Son los que más se han ido a Estonia, Letonia, Lituania, Kazajistán, Georgia. Protestar allá. Es que protestar aquí no vas a durar ni un minuto. Y cuando digo un minuto, no lo digo exageradamente. Yo entiendo vuestro punto de vista. Yo entiendo que lo veis diferente. Porque, Somos libres. bueno, es que vosotros podéis protestar. No podíamos protestar en un momento, pero igual salimos y no nos dejaban y sacaban leyes en contra. Teníamos un presidente prorruso que lo sacamos rajando. Es cuestión de salir, entender que uno puede salir perjudicado, entender que puede morir, pero igual luchar y no estar calentando los asientos y siendo bot en internet. La elección hay siempre, como te digo, igual no es contra ti, sino contra el pueblo ciudadano ruso, el que vota, el que decide. Yo no sé si eres ciudadano ruso, si lo eres, igual mis condolencias, pero la persona que está ahí y tiene obligaciones y responsabilidades ante un Estado, porque es ciudadano, es responsable, tiene obligaciones. Entonces, solo él puede elegir su destino, el pueblo. Pero si para los rusos o los ciudadanos rusos así es su vida, o sea, la esclavitud,
no la vida europea de la que estábamos hablando, que como que pretende ser, sino esta visión esclava. Es su elección el de seguir siendo esclavos, no cambiar nada. Es mentira que si salen no duran ni un solo minuto, porque no lo hacen. Son muchos, pero salen 40 y dicen que hubo toda una manifestación contra Putin. Es mentira. No hay oposición en Rusia. Es todo igual programado por el mismo Putin. Perdón, Como por yo, ejemplo Un yo segundo. viví A en ver, una dictadura. Yo a mis 12 años viví en una dictadura militar. Un segundo, Nacho. Es muy Chachi, si te quieres difícil, ir, te es puedes muy ir. difícil es muy difícil salir cuando sabes que no volvés. Y lo digo en serio. Es lo mismo que pasa en Venezuela. Muchas veces a los venezolanos les dicen, ¿qué pasa que no lo sacan a Maduro? Me conocen todos, saben mi posición y saben que sería imposible que yo defienda algo parecido a Putin. Pero a veces se vive en un mundo tan oscuro y cuando estás en el fondo de la oscuridad, que te digan tenés que salir y vos ni siquiera sabés dónde está la salida y ni siquiera te podés Nacho, ¿te mover. puedo hacer una pregunta? Sí, ¿Los venezolanos o argentinos hacen protestas fuera de los países? argentinos, sí, sí. y en eso te voy a dar toda la razón que los rusos ¿A no que sí? están. ¿A que sí? Ya te digo Eso que es en Barcelona, importante. ya te digo que en España no había ni un protesta ruso. Y en eso te doy la razón. Lo que estoy diciendo es que Lo justamente saben, esos lo 600.000, saben. 700.000 que se fueron cuando empezó la guerra, y ahí sí, por eso digo, siempre hay que buscar un punto de consenso y en esto ya me parezco a mi abuela cuando trataba de que no nos peleáramos. Me siento viejo por esto que estoy haciendo, pero le concedo que es muy difícil desde adentro protestar y concedo también que los que están afuera no están haciendo suficiente fuerza como para poder aportar algo para que se sepa lo que está pasando en Rusia. Son muy pocos, y eso tiene que ver con la cultura, claramente. Por Ya, supuesto, por pero ejemplo, Alex está sentado, está desde Rusia y él sí tiene las agallas de conectarse y hablar lo que ve en la posible magnitud, pero él habla, no es un ruso, pero los otros no pueden, no hacen, o si Eh, crean una oposición, es algo no existente, es un telón soviético, el va- mismo telón soviético. Vamos a escucharla a él, ¿vale? A ver qué, porque es complicado. a ver, yo ya no sé más qué decir. O sea, yo entiendo que os coincido mucho con Nacho. Es como, es verdad que cuando estás en un país autocrático, un país que no tiene una democracia, es difícil. O sea, por ejemplo, en el caso de España, el caso de Franco, Franco no lo echó en la revolución del poder. Franco se murió en la cama. Entonces, naturalmente, y no significa que la mayor parte de la población la apoya. De hecho, buena parte de la población no la apoyaba. En el caso de Putin también probablemente es lo mismo. ¿Hay una gente que la apoya? Sí, sí la hay. Negarlo es tontería. Pero lo que ha buscado mucho el régimen de Putin es como la gente que pase de la política, que me deje hacer a mí lo que yo quiero. Entonces, durante muchos años se ha alimentado esto de muchas formas. En 2011, cuando él volvió se supo que iba a presentarse a las elecciones, sí que había protestas bastante más grandes que las que hay ahora, pero poco a poco el espíritu de protesta se ha matado de diferentes maneras. Se han encarcelado los que podían movilizar. Se han prohibido todo tipo de manifestaciones no autorizadas. De hecho, incluso ahora se justifica la prohibición de manifestaciones por el COVID. Algo que, para los que no lo sepáis, es sorprendente porque en Rusia, cuando vosotros en España teníais restricciones, en Rusia, con 10% de vacunados o menos, había discotecas abiertas sin ningún tipo de poder, sin ningún tipo de mascarilla. Entonces, es un poco irónico que en tiempo de COVID, cuando había COVID, se podía hacer cualquier cosa menos manifestarse y ahora es un argumento que se utiliza para eso. Y también quería apuntar una cosa. Sí, hay poca gente manifestándose en contra de Putin, pero manifestándose a favor de Putin tampoco hay mucha gente. El día que celebraron la anexión de las provincias ucranianas, yo hablé con algunas personas que estaban allí y eran estudiantes a los que se les había prometido, muchos eran funcionarios traídos de provincias y estudiantes a los que se les dijo, si vais a la Plaza Roja, os aprobamos X asignatura o no tenéis que hacer X examen. Entonces, ¿había gente que quería estar ahí? Probablemente, pero una parte importante de la gente que quería estar ahí les habían traído a la fuerza. No había un ambiente festivo. Si, por ejemplo, si Ucrania recupera Crimea, yo imagino que lo vais a celebrar.
no necesitáis traer a gente de provincias de Ucrania. Pero, sin embargo, esas conquistas de provincias ucranianas se celebró principalmente con gente que iba obligada literalmente. Las caras no eran de alegría y al acabar la fiesta las banderas rusas están en la papelera. A mí me parece una metáfora bastante Bueno, importante. quiero aumentar que esas, entre comillas, conquistas, además tiene anexado Crimea y tiene ocupado parte de Donetsk, de Luhansk regiones. Está entrando, todos entendemos por dónde, pero en la Constitución aumentó regiones que no tiene ocupado completamente. O sea, es cinismo total, impotencia y me encanta siempre repetirlo. Si queréis decir algo para cerrar, si no se va a alargar mucho, quien Yo, quiera. como hablé último, voy a hacer el cierre primero, ¿sí? Porque tengo ganas, no, mentira, porque hablé primero. Solamente decir esto, la guerra va a terminar, ¿sí? Es inevitable que termine en el frente de batalla. Lo que no va a terminar es la guerra dentro de las personas y en particular porque hay dos necesidades básicas más allá de la recuperación del territorio que le corresponde a Ucrania. Primero es la necesidad de justicia, más allá del derecho a la venganza, que lo entiendo, no lo comparto porque no soy ucraniano y me resulta muy difícil y hasta me da vergüenza no compartirlo, pero sí el de justicia. Hay un montón de crímenes de guerra que hay que juzgar, porque si no se juzgan es tan importante hacerlo, porque es lo mismo que con la soberanía. Si vos podés destrozar una frontera o pasarla y también podés cometer crímenes y no hay respuesta, entonces el mundo que viene va a ser una porquería. Y en segundo lugar, recordemos que hay cientos, el número es correcto, cientos de miles de personas que están secuestradas, entre ellos 34.000 niños. Y eso no se puede cerrar con ningún pacto, porque primero hay que devolverlos, hay que restaurar su identidad, pero además hay que juzgar a los que cometieron ese crimen de lesa humanidad. Y no me refiero solamente a Putin o a María la Boba, María la Boba, la Boba de María, sino también a cada una de esas familias que participaron de este secuestro. La guerra no puede terminar solamente con una cuestión territorial. Si no hay un castigo, si no hay justicia, entonces el conflicto va a seguir. Ya dejémosle. A ver, cierro con esto. La guerra puede terminar mañana mismo, el conflicto nunca va a terminar. Y lo último que digo, y menos aún va a terminar si existe Putin o cualquiera parecido a Putin, porque todo lo que estamos discutiendo es a causa de una idea que hoy la tenemos en Putin, pero mañana la puede traer otro más. O sea, el conflicto va a seguir hasta que se ha conjurado todas estas cuestiones que van más allá, mucho más allá de lo militar. Bueno, chicos, si queréis decir algo más, muchísimas gracias y por vuestro tiempo y espero que os haya gustado. Muchas gracias. Y Gracias por la invitación. solo un pequeño apunte. Alex, 72% en 2021 de hogares con la instalación de gas, o sea, 3 de cada 10 viven de leña o de otros, digamos, otras fuentes de calor en Rusia. O sea, que hay por lo visto, un plan para 2030 para llegar al 82. O sea, que hay muchos que aunque tengan mucho gas, pero viven, pues eso, El de plan leña Armata, y... Bueno, el plan Armata de gasificación. Tal cual. gracias por el apunte, Andri. Realmente yo no lo sabía. Yo no admito que no lo sabía, no soy omnisciente. No, Y pero una no, información interesante. mira, Es que no se puede saber de todo ese enorme territorio, es normal. Pero a yo, mí me yo es que me parece acordaba, Es enorme. 70% es mucho más de lo que pensaba yo. sí, el tema Sí. está casi todo ubicado en la parte europea del continente y obviamente los buriatos, Vladivostok y todo eso ya es Otros otra... 120 millones están por otro lado. Ahí ya Sí, que se las apaña. si una persona tiene un pollo y la otra no lo tiene, no significa que Cada cada uno. uno tenga el 50% de un pollo. Ese es el gran problema de la Yo creo distribución. que
con Exacto. eso ir terminando es la Sí. mejor cita sobre los pollos y Rusia. No, yo en general también quería, para finalizar, decir que bueno, hoy nuestra charla se pasó debido a comentarios de Alex, por dónde él está, y todos reaccionamos, no contra su persona, sino contra en general a lo que se está hablando y todo. Y sí es verdad que es muy duro estar, no hay puntos de comparación, en general no hay puntos de comparación. Hoy vimos imágenes cómo sacaban el cuerpo de la niña de la familia que comentó Nacho, y hablamos de los pobrecitos rusos que pueden no tener gas, o puede ser reclutados, o pobrecitos no pueden manifestar. Por supuesto que desde nuestra perspectiva no hay punto de comparación, y estoy segura que Alex ni tenía la intención de comparar, estoy segura. Pero es verdad que la guerra va a finalizar. La guerra se finaliza solo con una victoria, o sea, es el único sustantivo que aquí puede existir, es una victoria. Pero es uh, como, por ejemplo comentó Alex, que seguramente si es que retoman Crimea van a celebrar. No, no somos rusos, no vamos a celebrar. Es verdad que vamos a estar eufóricos, es algo biológico, Yo ya pero tengo no vamos champán a celebrar preparado. porque Darina, muchas yo lo voy a vidas. celebrar. Yo lo voy a celebrar, lo siento. Yo ya tengo champán para cuando ocurra, y yo ya estoy preparada para celebrar. Eso Bueno, es. nos Sí, juntamos pero todos a en la Kiev final y no es también una manera nuestro de corresponsal en Mordor celebración, es una también. reacción. Sí, es una reacción Eh, fisiológica, lo que está haciendo es un proceso eufórico, sea como sea, pero siempre se va a tomar en cuenta la cantidad de víctimas, las Obvio. destrucciones, o sea, y vivimos en eso. Pero para Rusia, cuando pasaron la Segunda Guerra Mundial y absolutamente todo, es todo victoria, es todo fiesta. Ellos festejan su día, como ellos llaman, de la victoria sobre la Segunda Guerra Mundial. Y todo el mundo no, yo digo eso. Bueno, chicos, pues muchísimas gracias y en especial a Alex, que es muy complicado desde ahí, le quería tener especial Insisto, Tiene conenición. huevos, Alex. nuestro corresponsal desde Mordor, valorémoslo. Sí, sí, no, es que Bueno, hay que tener mucho coraje porque, mira, un amigo mío, el periodista, ay, Di espérate. otro nombre. Saber No, Colas o quién. Xavier, sí, joder, es que, mira, es que estaba Mm. pensando porque Con las- tengo que llamar a otro que ahora mismo, después de terminar, y se me ha ido a la cabeza. Xavier, que fue expulsado de Rusia porque no que le querían acreditar. Y dices, madre mía, o sea que por contar la verdad, en Mordor, pues digamos, te puedes jugar ya no solo que te expulsen, sino más allá. Y Alex, pues a mí, o sea, mis dieces que, que, que te prestes, pues eso, a decir lo que piensas y la verdad, pues mira, chapo. Ujú. Pues lo dicho, muchas gracias y perdona si se ha alargado un poco más. Adiós. Mira, chao, Adiós, Bueno, chao. slava gracias. Ukraini. Adiós. Era bien, estaba. Herojem slava.